Dios los bendiga, amada iglesia, en este miércoles de devocional, en este día de reflexión en la palabra de Dios. Y hoy vamos a meditar acerca de las características que la palabra de Dios nos dice de cómo ser un buen soldado de Jesucristo. Y vamos a basar esta reflexión en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Si gustas acompañarme allí en tu hogar, en donde estés, con tu palabra, que dice lo siguiente: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Quiero que veamos algunas cosas acerca de lo que nos dice este pasaje. Miren, todos sabemos que alguien que se enlista en un ejército es porque está dispuesto a obedecer y a participar de la disciplina que el ejército le demanda, que la milicia le demanda. El que se enlista en un ejército de un país está dispuesto también a obedecer a sus superiores en todo lo que se le ordene sin cuestionar nada, ya sea en batalla, en los entrenamientos o en cualquier orden que se le indique, porque en muchos de los casos va de por medio su propia vida, va de por medio su trabajo y en otras va de por medio su rango, si es que lo tiene. Esto es en el ejército de un país. Entonces nosotros entenderemos que alguien que está o estuvo en esta situación debe de ser una persona que reúna ciertas características: obediente, disciplinada, honesta, valiente, arriesgada, que siempre va hacia el frente, limpia, metódica, etcétera, etcétera. En esta reflexión acerca del capítulo 2, en los versículos del 1 al 13 de la segunda carta a Timoteo, cuyo título es Un buen soldado de Jesucristo, vamos a reflexionar, a meditar acerca de algunas de las características que debemos de tener cada cristiano como soldados del ejército de Jesús. Nosotros no participamos en un ejército de un país. Nosotros hemos sido llamados y escogidos para formar parte del ejército de Cristo, del ejército de Jesucristo, de Jesús. Y para ello, la palabra de Dios nos dice cuáles son las características o las actitudes que debe de tener este buen soldado de Jesucristo. La misma palabra que acabamos de leer, ahí nos menciona muchas de estas características. La primera que se menciona ahí es que tiene que ser alguien que se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque dice: tú esfuérzate, pues esfuérzate. No alguien que esté pasivo, que esté inactivo, que esté nada más a la expectativa, sino alguien que se esfuerza, que participa, porque un día tendrá que rendirle cuentas a su comandante en jefe.
Y en este caso, el ejército celestial, el comandante en jefe es Jesús. Este soldado, este buen soldado de Jesucristo, no solo obedece, dice ahí la palabra, sino que discipula, preparando a otros para hablar acerca de la gracia de Cristo Jesús. Fíjense, no solo se dedica a obedecer como el soldado común de un ejército, de un país o de una nación, sino que obedece, pero también discipula y prepara a otros para que hablen del evangelio. ¿Qué otra cosa distingue al buen soldado de Jesucristo? Este buen soldado sufre penalidades siempre como soldado. Miren, solamente no sufre penalidades quien no hace nada. Y aún así a lo mejor sufre la penalidad de estar ocioso. Pues este buen soldado de Jesucristo dice que sufre penalidades siempre, porque esto le va a forjar un carácter cristiano firme y le da fortaleza en sus luchas diarias contra el enemigo. Porque la lucha que nosotros tenemos es a diario, siempre. Solo sirve a Jesús, a quien lo llamó, le es fiel y le obedece. Sabe este buen soldado de Jesucristo que él es un instrumento escogido por Cristo y debe conservarse puro en la carrera militar cristiana para aspirar a ser ascendido o a ser premiado por el Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa debe de distinguir al buen soldado de Jesucristo? Porque no dice simple y sencillamente soldado de Jesucristo, dice buen soldado de Jesucristo. Debe ser portador de la palabra de Dios, compartiéndola a todos, a donde Él lo envíen o donde Él esté. Lo que lo debe de distinguir, el sello distintivo del buen soldado de Jesucristo es que y debemos ser portadores de la gloria de Dios, portadores de la palabra del Señor, compartiéndola a todo aquel que esté cerca de nosotros, a donde vayamos, donde estemos. ¿Qué otra cosa distingue también al buen soldado de Jesucristo? Que todo lo soporta por amor. ¿Por qué todo lo soporta por amor? Para que otros también sean escogidos y alcancen la salvación en Cristo. Cuando habla la palabra de Dios y que le dice, tú sufres penalidades como buen soldado de Cristo, esas penalidades las debe de soportar, las debe de vencer en favor de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos siendo ejemplos, estamos siendo buenos soldados de Jesucristo. Y un día nosotros vamos a ser distinguidos por el Señor. Si muere en batalla con Cristo, también vivirá con Él. Vean nomás qué preciosa promesa. Si sufre, también reinará con Jesús. Y si lo vamos aplicando a nuestra vida, hermanos, en este día, si morimos, viviremos con Cristo. Sufrimos con Cristo, vamos a reinar con Cristo. Si lo niegas, esta es una advertencia muy tremenda, Él también te negará. Si fallas, si le eres infiel, aquí está lo más precioso, Él siempre permanece fiel. Con este comandante y jefe, todos debemos de desear estar en su ejército. Cuando leía esta parte, esta porción de la palabra, hermanos, yo me estaba imaginando cómo el apóstol Pablo debe de haber observado muchas cosas y muchas estrategias y muchas acciones que hacía dentro del ejército romano para él aplicarlos a la vida cristiana, para él aplicárselos primeramente.
Él y luego dejárnoslos a nosotros escrito, semejándonos, haciéndonos una ilustración de cómo debe de ser un buen soldado ya en las filas, en el ejército de Dios. Este soldado, hermanos, de lo que nos habla la palabra en esta carta a Timoteo, no milita según la carne. Fíjense, sus armas son espirituales, son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Para qué? Para derribar todo lo que se levante contra el conocimiento de su Señor. Por eso debe de tener pensamientos puros, pensamientos limpios, para llevarlos a la obediencia a Cristo. Esta porción de la palabra nos lo dice 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar todo lo que se levante contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su arma principal, dentro de las armas espirituales que tiene este buen soldado de Jesucristo, hay una arma principal que es la palabra de Dios. Si conocemos la palabra, hermanos, es la espada del Espíritu, una arma, y esa arma es de ataque. Fíjese lo que sigue diciendo ahí. También este buen soldado de Jesucristo se distingue porque tiene una arma secreta e indestructible que se menciona en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 18, en la cual nos dice que esta arma secreta e indestructible se llama la oración. Si lo estás anotando, hermano, nos va a servir mucho para que nuestra vida de oración, nuestra vida espiritual dé un giro. Por eso, este buen soldado de Jesucristo nunca huye. En su mente y en su corazón nunca hay una idea de hacer una retirada estratégica. ¿Por qué? Porque siempre vamos hacia adelante. El buen soldado de Jesucristo no es de los que volvemos atrás ni de los que retrocedemos. El buen soldado de Jesucristo siempre va hacia adelante, según Filipenses capítulo 3 versículo 14, que dice lo siguiente: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y la palabra clave ahí para no hacer la retirada es prosigo a la meta, o sea, continúo hacia adelante. En Efesios 6:12, hermanos, nos dice que como soldado tiene un exclusivo estilo de vida. Mira, quisiera que en esta reflexión tan breve pongamos mucha atención cuál debe de ser nuestro estilo de vida como buen soldado de Jesucristo. Según Efesios 6:12, que dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el estilo de vida del buen soldado de Jesucristo, que siempre estamos en lucha contra toda hueste espiritual, contra nuestros enemigos espirituales. Como buen soldado de Jesús, debemos de tener fortaleza espiritual, según Efesios 6:10, que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestras fuerzas no dependen de nuestras habilidades, ni de nuestros conocimientos, ni de si estamos robustos o estamos desnutridos. No, nuestras fuerzas dependen de Jesús, del poder del cielo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra fuerza. ¿Qué otra cosa? Debes de saber que en Cristo es más que vencedor. Este buen soldado de Jesucristo debe de saber que en Cristo es más que vencedor, según Romanos 8:37. Antes dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tiene también poder espiritual, no solo físico, sino este poder espiritual es dado de parte de su Señor,
según 2 12:9, que dice lo siguiente: y me ha dicho, dice el apóstol Pablo, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este poder que Cristo nos da, nos va a capacitar a nosotros los hombres para hablar con autoridad de su evangelio. Este soldado también tiene fortaleza moral y espiritual en sus batallas, porque Isaías 41 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por lo tanto, como buen soldado de Jesucristo, no retrocedas, adelante en la batalla contra los enemigos de tu alma. Por estas y muchas características más que la Biblia nos menciona, bien vale la pena pertenecer a este ejército celestial y empezar este año 2021 viviendo esta vida cristiana como un buen soldado de Jesucristo, ya que al final de esta carrera militar espiritual recibiremos una corona incorruptible, según 1 Corintios 9:25, que dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, una corona corruptible, pero nosotros, los soldados de Cristo, una corona incorruptible. Recuerda pues que un buen soldado es aquel que no se limita solo a hacer lo mínimo por su comandante, sino más bien es aquel que le sirve con todo lo que es y con todo lo que tiene. No nos limitemos pues en servir a aquel que nos llamó a enlistarnos en su ejército. Padre, te damos gracias por esta palabra, Dios. Gracias por tu infinita misericordia y tu grande amor. Gracias por recordarnos que en ti somos más que vencedores y que somos buenos soldados en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos guías, tú nos adiestras nuestras manos para la batalla, y en ti, Señor, podemos luchar cada día contigo y en ti, con la ayuda de tu Espíritu Santo, contra los enemigos de nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria por siempre y siempre. Amén y amén.